algo con el bono. Sí, quería que nos explique cómo va a funcionar este bono. Uno le va a entregar el bono a la familia va a adquirir, ¿quién va a construir? O sea, dos cosas, ¿cómo funciona el bono y quién va a construir esas casas? A ver, el bono no va a ser entregado a la familia porque ahí lo que generaríamos es un mercado secundario de bonos, que es algo que ocurrió en la reconstrucción en Ica, ¿no es cierto?, en Pisco. Entonces, el mecanismo de las unidades técnicas hace que el ministerio le transfiera directamente el bono a la unidad técnica. La unidad técnica sale a buscar al beneficiario y el beneficiario firma un compromiso con la unidad técnica para la ejecución del proyecto de su casa. En este caso, sitio propio, techo propio, ¿ya? Techo propio en sitio propio. Entonces, el bono nunca pasa por el beneficiario, va directamente a la entidad técnica. Los que van a construir son las unidades técnicas. En algunos casos, cuando se trate, por ejemplo, de familias que no puedan regresar porque son zonas de alto riesgo no mitigable, lo que estamos viendo es este bono para vivienda nueva. Entonces, es un bono con el que ellos van a poder comprar oferta existente o, en su defecto, interesar a desarrolladores inmobiliarios que estén dispuestos a generar una oferta de ese nivel, de financiamiento. ¿Perdón? Disculpe. Es importante esto, presidente. ¿Una familia se puede endeudar en un monto mayor al bono? O sea, ¿podría costarle una casa 120.000 soles y con el bono? No. Eso... Ya, en principio no, pero no veo por qué no debiéramos hacerlo, porque hay gente que tiene sus propios ahorros, ¿no es cierto? Entonces yo puedo recibir un bono, pero a lo mejor yo tengo una capa de ahorros y yo puedo colocar esos ahorros para comprar una mejor casa. Pero es un buen punto, no lo hemos todavía definido. Pero en principio la norma es tal que el bono es el que ese es el tope y solamente para ese monto involucrado, ¿no? Pero es un buen punto, podríamos levantar esa restricción, porque al final hay muchas familias que tienen sus ahorros y que están dispuestas a colocar sus ahorros para mejorar su vivienda, ¿no? Perdón, respecto de los comentarios del congresista Martorell, hay una problemática muy compleja, que es el de las invasiones en estas franjas de los ríos. Nosotros no vamos a construir, no vamos a reconstruir ninguna vivienda, ninguna infraestructura pública, ni en quebradas ni en las márgenes de los ríos, ¿no? La norma lo que establece es un nivel de responsabilidad de los alcaldes, y hay una responsabilidad penal por los alcaldes que entreguen títulos de propiedad sobre estos terrenos de alto riesgo no mitigado. Entonces, en algunos casos vamos a tener que reubicar poblaciones que están en zonas donde no es posible, independientemente de lo que hagamos, proteger la vida. En el caso de Chosica, en el caso de Chaclacayo, digamos, existe la posibilidad de colocar estas mallas dinámicas. De hecho, este verano no se produjo una sola víctima en Chosica ni en Chaclacayo. Hubo mucho daño, pero no se produjo ninguna víctima, precisamente porque estas mallas funcionan. Son unas mallas de tecnología suiza y austriaca, son literalmente unas rejillas que capturan el material más grande. Funcionan, pero no funcionan para quebradas muy anchas. De hecho, la valla más ancha que hay en América Latina está aquí en el Perú y está en la quebrada de Carocio, en Chosica. Pero, digamos, esa ya es extender el alcance de la malla demasiado. Entonces, hay quebradas donde sencillamente no podemos intervenir. Esas poblaciones van a tener que ser reubicadas. Ahora, ahí tenemos un dilema, que es el siguiente. El CENEPRED es el que especifica cuáles son estas zonas de alto riesgo, pero son los gobiernos regionales los encargados de señalar la condición de mitigabilidad. Entonces, tenemos que esperar a que el gobierno regional nos diga, oye, en esta zona de alto riesgo tienes una situación de inmitigabilidad que hace que tengamos que reubicar esa población. Entonces, estamos un poco a la espera de lo que definan los gobiernos regionales. Correcto.
Tiene una pregunta, Guillermo. No le pregunto, quería pedir al señor de la Flor, presidente, que sobre las pymes, sobre mi pregunta acerca de las pymes. Correcto. A ver, hoy día tuve una reunión con la gente con UDI, que es la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Empresarial, pequeñas empresas, y estamos viendo un proyecto que ellos quieren montar de parques industriales para el sector calzado en Trujillo, precisamente atendiendo esta lógica de intervención en situaciones de desastres naturales como el que hemos tenido. Entonces ahí hay una coordinación que ellos están haciendo con el Ministerio de Producción. Nosotros tenemos algunos recursos que podemos destinar al desarrollo productivo, pero necesitamos que el protagonismo del Ministerio de Producción. Nosotros podemos acoger estos proyectos, pero el liderazgo tiene que ser el del Ministerio de Producción, porque nosotros, como le digo, no ejecutamos. Por eso es que les hemos pedido que coordinen ya directamente con el Ministerio de la Producción para rápidamente sacar adelante ese proyecto, ¿no? Pero hay varias entidades técnicas internacionales especializadas en estos temas que están más que llanas a colaborar con nosotros, y lo que se necesita es ese nivel de coordinación con las entidades públicas correspondientes. Correcto, muchas gracias. Tiene la palabra ahora el congresista Clemente Flores, posteriormente la congresista Pati Donaire. Gracias, presidente. Por su intermedio, mi saludo al señor Pablo de la Flor, a todos los colegas congresistas. Mi pregunta era un poco viendo el tema, usted decía que se demoran entre 4 meses más o menos cuando un proceso es impugnado y se va a resolver a través de una sala especializada. Pero, ¿qué cosa se ha previsto en el caso de que ya estamos ejecutando la obra y la obra puede ser observada y puede entrar a un arbitraje? Y bueno, las historias en el Perú, hay gente que tiene, no sé, 5 o 6 años y todavía no se define. Entonces, ¿cómo evitamos esa situación para caer no caer en ese problema que se empieza a ampliar los plazos, ¿no? Por otro lado, me sumo también a la preocupación del congresista Vergara de que cómo vamos a poder de alguna forma revisar estas personas certificadas que no han sido tomadas en cuenta por cualquier otro motivo. Yo sé que no es el tema directamente de su sector, pero creo que a través de COFOPRE podría darse una segunda revisión, hacer un trabajo, ¿no? Porque yo he estado en Lambayeque también esta semana de representación en los distritos de Morrope y de Olmos, y que tienen caseríos alejados, y COFOPRE llegó a la ciudad, sí, pero no llegó a los caseríos, y en las zonas alejadas hay muchas familias que están necesitando la vivienda. Y en el caso de Chiclayo, inicialmente teníamos 13.000 viviendas, pero veo que ahora se han incorporado a 19.528. Entonces, ¿se sigue recogiendo información o había un cambio? Ahora, de estas 19.000, ¿cuántas en sí van a ser vivienda nueva y cuántas de ahí van a ser refacción de viviendas? Eso nomás, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Patricia Donaire. Gracias, presidente. He seguido con atención la exposición y veo que se refieren a que hay varios tipos de intervenciones. Entre ellas una es la de catastro de daños, otra de prevención y otra de capacidades. Yo voy a mostrar mi preocupación en especial por la zona de la Amazonía, en el entendido que el plan de reconstrucción también tiene como lineamientos la recuperación de construcciones en zonas inundables y cauces de ríos. Se nos ha dicho que hay 18 cuencas importantes. Bueno, no son 18 cuencas, son 18 ríos. El Perú tiene 3 cuencas hidrográficas nada más. Y la que se ha abocado en la Autoridad de la Reconstrucción es a la cuenca del Pacífico, que tiene pues 283.600 kilómetros, mientras que la cuenca amazónica tiene 952.800 kilómetros, con lo cual es la cuenca más importante del país. Entiendo que la reconstrucción se haya abocado a esta cuenca del Pacífico por las circunstancias que han ocurrido
y que de alguna manera esta desgracia ha permitido fijar la atención en las necesidades urgentes que generan las inundaciones en el país. Inundaciones que en la región Loreto y en la Amazonía son constantes y que, sin embargo, si no sucedieran estos hechos, no permitirían que podamos volver la mirada hacia esta parte del territorio. Se dice que en el tema catastro de daños, catastro de viviendas, en mi región hay un proyecto de 367 viviendas. Quisiera saber dónde. Pero en materia de prevención, ¿qué se va a hacer en esta cuenca amazónica que, repito, es la más extensa del país? Donde cada año hay vaciantes, hay crecientes que ponen en riesgo no solo a la población, sino a las actividades económicas, al transporte, a la salud, a la educación, a la exportación que se realiza. Porque esta es nuestra vía natural de transporte. Quisiera saber qué labores de prevención se van a realizar en la Amazonía peruana. Y repito, en qué zonas de Loreto se ha focalizado este proyecto de viviendas y con qué visión. Eso es todo, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el señor Pablo de la Flor. La bienvenida a la congresista Marisol Espinosa. Bueno, buena pregunta la del congresista Clemente Flores respecto de qué va a ocurrir con los procesos de arbitraje que se generen durante la ejecución, ¿no? Porque me he referido a los que pueden trabar el inicio de obras. Y de hecho ya hemos tenido 2 impugnaciones para 2 licitaciones, ¿no? Entonces tenemos que ser cuidadosos en cómo abordar este problema, por eso la importancia de las coordinaciones con la OCE. Una vez que tengamos las salas especiales también se abocarán a ver estos casos de impugnaciones durante el proceso de ejecución, con lo cual nosotros esperamos que se cumplan los plazos que se tienen, que la propia legislación prevé respecto de la solución de estas controversias, ¿no? Y son plazos que además a través de unas modificaciones en el reglamento el propio OCE está considerando. Por ejemplo, las notificaciones electrónicas. Actualmente las notificaciones se hacen en físico. Eso le puede agregar 2 o 3 semanas más a un proceso de revisión y resolución de conflictos en un proceso arbitral. Entonces, es una mezcla de la constitución de estas nuevas salas y modificaciones procedimentales muy sencillas que lo que pueden hacer es darnos una dinámica distinta a la solución de las controversias que se pudieran generar, inclusive durante el proceso de adjudicación. Tiene la introducción, congresista. Gracias, presidente. Me refería al señor Pablo de la Flor también, es que una cosa es el tema del arbitraje, pero otra cosa es que se va al Poder Judicial. Esto complicaría mucho más. Entonces, ¿de qué forma podemos evitar, ¿no? Para no alargar este tipo? Sí, por favor. Gracias. Sí, buen punto. O sea, digamos, si logramos controlar la parte del organismo de compras públicas, yo creo que habremos resuelto la mitad del problema. La otra mitad es qué ocurre cuando se judicializan estos casos, ¿no? Y la verdad es que no tenemos ahí nada previsto, y es motivo de preocupación porque tarde o temprano va a ocurrir. O sea, digamos, eso va a ocurrir. Entonces, tenemos 10.000 proyectos que vamos a ejecutar y en consecuencia no estamos libres de que eso nos vaya a ocurrir, inclusive si resolvemos el tema procedimental y el tema con la OCE, ¿no? Buen punto. Última pregunta, congresista. Gracias, presidente. No era referente al mismo tema. De repente pedirle al señor Pablo de la Flor que presente una iniciativa, ¿no? al Congreso, y podría ser por un tema excepción, por el tema de emergencia, cómo evitamos para que no vaya al Poder Judicial y puedan ser realmente afectados en todo este proceso de reconstrucción, que podría complicar. Gracias, congresista. Tiene la palabra el señor Pablo.
tomamos nota de esa posibilidad y vamos a ponernos a trabajar en ello porque tenemos que anticipar estas situaciones complejas en las que no estamos libres. Yo creo que lo más probable es que tarde o temprano se den, así que mejor prever ahora que lamentar después. Así que gracias por la sugerencia, congresista. Después, el tema de COFOPRI, ¿no? Han aumentado en el caso de Lambayeque porque en efecto se ha ido perfeccionando este padrón. El padrón no estaba terminado completamente en el momento en que elaboramos la primera versión del documento. Y como comento, este es un documento que no está escrito en piedra, admite la posibilidad de adecuaciones y modificaciones. Y lo primero que voy a hacer el día de mañana, que tengamos la reunión del directorio, es levantar esta preocupación porque resulta coincidente con la que han expresado varios de sus colegas congresistas que en su semana de representación han constatado que efectivamente hay pues un grupo de pobladores que no están en el padrón debiendo estar ahí. Entonces tomo nota de esta preocupación y vamos a levantar el tema para discusión en la reunión del directorio del día de mañana. Respecto de la preocupación de la congresista Donaire, sí señalar que a diferencia de lo que ocurre en otras regiones donde la totalidad de las provincias y distritos están contemplados en la declaratoria de emergencia, en el caso de Loreto son 2 distritos que están incluidos en la declaratoria de emergencia, ¿no? Y se contemplan una serie de iniciativas, 2 provincias y son 2 provincias con sus respectivas distritos, es Ucayali y Datem del Marañón, ¿no? Entonces lo que tenemos es listado para este conjunto de provincias una serie de intervenciones que suman en total 27 millones, y esto es lo que vamos a implementar. Le puedo mandar la lista, pero no es una intervención de carácter transversal en toda la región, en virtud de que nuestro mandato se desprende única y exclusivamente del fenómeno del Niño. Nosotros somos responsables de restituir, rehabilitar, reconstruir la infraestructura perdida como consecuencia del fenómeno de lluvias e inundaciones producidos y asociados al fenómeno del Niño este verano. Entonces, esa es la restricción que nosotros tenemos y en consecuencia no podemos apartarnos de ese mandato, ¿no? Conforme. Tiene la palabra el congresista Roberto Vieira. Cancio. Tiene la palabra el congresista Roberto Vieira. Gracias, presidente. Saludos a todos los presentes. Señor de la Flor, buenas tardes. Revisando su informe, me preocupan varios temas. Uno de ellos es que aquí no se menciona los tiempos o los plazos en los cuales se va a ejecutar las obras, ¿no? Entonces todo se ha dejado, digamos, al tiempo de duración que tiene la autoridad, pero creo que sería importante saber en qué tiempo, en qué plazos se van a ejecutar las obras por el antecedente tan negativo que tenemos con Pisco, ¿no? Que han pasado ya 10 años, más de 10 años, y hasta ahora no se recupera, o lo que se ha recuperado es muy mínimo. Ese es por un lado. Por otro lado, también me preocupa que su informe no venga acompañado de algo fundamental. ¿Cuál es el pronóstico del ENFEN, de las entidades que lamentablemente pronosticaron mal y perjudicaron el tema de la prevención, destinando el dinero que fue creo que algo de 3.000 millones de soles a otros rubros y no a la prevención? Si no hubiera pasado, hubiera pasado, digamos, lo que ya hemos visto, y hubiéramos tenido una feliz experiencia como la de Ecuador, que para ellos fue una simple lluvia. No hay un pronóstico y eso preocupa, porque ellos manejan un buen presupuesto, ¿no? Estamos hablando del IMARPE, estamos hablando del CENAMI, los mismos que en el 95, si mal no recuerdo, en el Congreso pasado, manifestaron de que iba a ser leve el fenómeno del Niño, porque el fenómeno del Niño fue
pronosticado del 2014. Y llamado Niño Costero simplemente ha sido una sacada de vuelta al tremendo error que cometieron ellos, ¿no? Porque la plata de la prevención la destinaron para otra cosa, pero esa es historia pasada. Pero sí sería importante tener ese informe de estas entidades, darle la oportunidad nuevamente, ya que manejan muy buen presupuesto, en vista porque usted manifiesta que los trabajos preventivos de descolmatación, reforzamiento, etcétera, de los ríos, va a estar para la quincena de enero, vamos a estar. Y si usted hace memoria, ya en enero del 2017 teníamos unas tremendas tormentas y ya teníamos huaicos a consecuencia del Niño. Entonces, es preocupante y le sugiero que tome medidas rápidas al respecto. Gracias, congresista.